Entonces, en la memoria a largo plazo, en este caso del dolor, ¿podría tomarse como lo que es el dolor crónico? Exacto, por ejemplo, en el dolor crónico, ¿sí? Una lumbalgia. ¿Sí? Entonces, el paciente tiene dolor siempre, siempre. Y es un dolor por años, que a veces va incrementándose, a veces se mantiene estable, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales un paciente se deja operar o no se deja operar de una columna, ¿sí? Hay cirugías muy buenas, hay cirugías muy malas, hay diferentes procedimientos, en fin. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un síndrome de canal estrecho, produce dolor, ¿sí? Aparte de trastornos motores, puede producir dolor, ¿sí? Y ese dolor es constante toda la vida. Entonces, el día que decide operarse, ok, se opera, le quitan la compresión, pero esa memoria de dolor va a persistir por 6 meses, un año, año y medio. O sea, el dolor va a persistir a pesar de que ya le quitaron la causa. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, de hecho, les mandé un artículo sobre dolor crónico. Sí, ¿verdad? No me acuerdo. Ok. Bien. Si no lo han leído, léanlo, porque también es importante conocer qué pasa con mi paciente cuando tiene dolor crónico. ¿Ok? Bien, nos habíamos quedado, ya habíamos visto las vías esteroceptivas, tanto de cabeza como de tronco, quedamos de que ustedes las iban a revisar, ahí tenían el material, y faltaba ver lo que es la vía de control del dolor. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles la última parte de esa presentación y vamos a platicar un poquito de ella antes de entrar en vías propioceptivas. ¿Ok? Y pueden preguntar lo que quieran. Eran 2 diapositivas nada más. ¿Ok? Y una de esas diapositivas es esta. Quedamos que la información de dolor, sea el que ustedes quieran, información de dolor, viene por acá, en médula espinal, por la primera neurona aferente somática general esteroceptiva, ¿ok? Viene por el nervio que ustedes quieran. Me fracturé un dedo, tengo cáncer gástrico que a veces es muy doloroso, ¿sí? ¿Ok? Si fuera trigeminal, entonces está entrando información de una cefalea meningea o vascular, ¿sí? Un dolor de muelas, en fin, lo que ustedes quieran. Lo importante es que está entrando información de dolor, ¿sí? Hacia mi médula espinal. Una vez que llega aquí, la información ya quedamos que es enviada a partir de la lámina 1, ¿sí? Rápidamente a muchos sitios a través de el SAL, el sistema anterolateral, ¿ok? Y uno de esos sitios a donde es enviada la información es a la sustancia gris periventricular, o sea, la que está alrededor de los ventrículos, ¿sí? ¿Ok? Y entre ellas, pues está la sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal. En esta imagen que es del Haines, ven ahí que dice GPA, ¿sí? Sustancia gris periacueductal. Bueno, recuerden ustedes que el dolor tiene muchas características, ¿ok? Esas características las va a adquirir a lo largo de su trayecto hacia corteza cerebral y va a depender de los receptores y de las fibras que conducen esa
información. Son fibras A delta, son fibras C, etcétera. ¿Ok? Y entonces ustedes en sus pacientes van a ver que hay infinidad de variantes sobre dolor. Siempre les preguntamos, oiga, ¿cómo es su dolor? ¿Agudo, crónico, rápido, lento, sordo, intenso, quemante, pulsátil, constante, etcétera? ¿Sí? Y en base a lo que nos va a decir el paciente, pues nosotros podemos darnos ciertas ideas de si es un dolor somático o si es un dolor de tipo visceral. ¿Ok? De hecho, el prurito, ¿verdad? La comezón ante muchos factores, tiene su vía, ¿sí? Viaja a través de este sistema anterolateral. ¿Ok? Ya habíamos dicho, o sea, no podemos hablar nada más de dolor como tal, de tacto como tal, de presión como tal, ¿no? Hay diferentes modalidades de sensación que viajan a través de estos sistemas, ardor, prurito, comezón, etcétera. ¿De acuerdo? Y claro, la interpretación se hace en centros superiores. También ayer platicábamos de que el dolor lo ubicamos básicamente en el área 312. Para eso nos sirve el área con el óvulo de la ínsula. Y que todas las características del dolor de tipo afectivo conductuales generalmente están dadas cuando la información viaja y es procesada en el lóbulo límbico o la corteza prefrontal. Ustedes leyeron su artículo, ¿verdad? Y entonces van viendo cómo conforme va viajando, le vamos dando todas esas características al dolor. ¿Ok? Bien. Cuando esta información de dolor entra en la lámina, al asta posterior y llega a la lámina 1, automáticamente a través de fibras del SAL o el sistema anterolateral, vean que es llevada la información a muchos centros y entre ellos a la sustancia gris periacueductal. Periacueductal. ¿Ok? La información, ayer veíamos, llega al lóbulo, perdón, al hipotálamo, ¿sí? A locus cerúleos, a la formación reticular del RAFE, a muchos sitios, y entre ellos a la sustancia gris periacueductal. La mayor parte de estas neuronas que llegan a la sustancia gris periacueductal son vías encefalínicas, ¿ok? Producen o liberan encefalinas. Y a través de estas sustancias, encefalinas, endorfinas, ¿sí? Mi sustancia gris periacueductal da origen a neuronas que descienden, véanlas aquí, ¿sí? Vean que el núcleo, el trigémino, también manda su información al núcleo espinal del quinto y luego envío las fibras trigémino-talámicas anteriores y vean cómo también llego a la sustancia gris periacueductal. Entonces, tanto la vía cefálica como la vía de tronco y extremidades mandan información de dolor a la sustancia gris periacueductal. Ese es el centro considerado como el centro de control del dolor. Las neuronas de esta sustancia bajan, véanlas aquí, en azul, bajan y se van al núcleo magno del RAFE. Núcleo magno del RAFE. Es uno de los núcleos que quizás no deberían ustedes olvidar. ¿Ok? Núcleo magno del RAFE. También pueden enviar la información al locus cerúleos.
cerúleos, ¿se acuerdan? Es un núcleo cuyas neuronas producen noradrenalina. ¿Ok? Entonces, la sustancia gris periacueductal da origen a neuronas que descienden sus axones hacia el núcleo magno del RAFE. Y vean, y de aquí, del núcleo magno del RAFE, estas neuronas, sus neuronas de este núcleo se van al núcleo espinal del quinto o se van a la lámina 2 de Rexel. ¿Ok? Las neuronas que vienen del núcleo magno del RAFE, ¿sí?, se llaman RAFE espinales. RAFE espinales. ¿Ok? Y entonces vean lo interesante. Estas neuronas RAFE espinales generalmente liberan serotonina. Serotonina. Y las que vienen del locus cerúleos generalmente liberan noradrenalina. ¿Sí? Noradrenalina. ¿Ok? Y entonces, estas fibras, vean cómo bajan generalmente por el cordón lateral, y ahí veíamos estas fibras RAFE espinales en algún esquema, y vean cómo llegan a las interneuronas de la lámina 2 de Rexel. A las interneuronas de la lámina 2 de Rexel. Y estas neuronas mandan sus axones hacia los axones que van entrando, sean gruesos o delgados, ¿sí?, de las neuronas aferente somáticas generales esteroceptivas y aferentes viscerales generales, porque las dos entran. ¿Ok? ¿Qué llevan esas fibras que van entrando? Información de dolor. Y entonces, ¿qué hacen las interneuronas de la lámina 2? Llegan al axón y ahí liberan neurotransmisores. Vean, aquí veo las fibras RAFE espinales. Vienen de los núcleos del RAFE. Y vean cómo llegan a la interneurona y dice positivo, la excitan. Pero inmediatamente esta neurona se va a los axones que entran, vean, fibras A delta, A beta, C, a todas las fibras que entran se van y ahí liberan neurotransmisores inhibidores. Inhibidores, ¿ok? Que generalmente se llaman encefalonérgicos, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entre más neuronas actúen, RAFE espinales, sobre estas interneuronas y se bloqueen más número de fibras que entran, el dolor puede incluso desaparecer. ¿Sí? En estados de estrés intenso, el dolor desaparece, como lo leyeron por ahí. No hay. ¿Sí? Se presentó y en un segundo, fuera. Se bloqueó toda la información que va entrando hacia el asta posterior. ¿Ok? Acaba el estado de estrés, acaba el estado de alerta, acaba la hiperpolarización o inhibición y nuevamente vuelve a entrar la información del dolor, si ese dolor persiste. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el sistema de control del dolor básicamente lo vamos a manejar como la sustancia gris periacueductal, el otro componente, el núcleo magno del RAFE y el locus cerúleos, ¿verdad?,
Y el otro, la lámina 2 de Rexer o el núcleo espinal del quinto, porque ahí es donde ejercen sus acciones, en la vía de entrada del dolor. ¿Y qué es lo que van a hacer? Hiperpolarizar a todas las neuronas que estén entrando con información de dolor. ¿Ok? Entonces, si yo produzco una gran cantidad de endorfinas o encefalinas, tengo un buen sistema de control del dolor. Y entonces mi umbral al dolor es sumamente alto. ¿Ok? ¿Queda claro? Si yo no produzco suficientes encefalinas o endorfinas, tengo un sistema de control de deficiente, mi umbral es muy bajo al dolor, sumamente bajo. Y entonces ustedes deben pensar, analizar dónde está su umbral al dolor. ¿Qué tan molesto, qué tan intenso es un dolor para ustedes? ¿O lo controlan bien? Y si leyeron por ahí tanto su libro, el Haines, o sus artículos, van a ver que los centros límbico y corteza prefrontal son vitales para aprender a manejar el dolor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo umbrales muy bajos al dolor, pues hay que tomar terapia. Hay que apoyarlos. ¿Sí? Hay centros, por ejemplo, la chica va a tener un bebé, pero su umbral es bajísimo el dolor y quiere un trabajo de parto normal y no hay nada que lo impida que sea un trabajo de parto normal. ¿Sí? Pues entonces van con la psicóloga, van con los terapeutas y ellos les van a enseñar a modificar primero qué tipo de dolor van a sentir, etcétera, y con terapias van a empezar a apoyarlos para apoyarlas que durante el parto no tengan tanto dolor o modifiquen, ¿sí?, su estado de dolor en función a que van a tener un bebé, un producto, ¿sí? Entonces, es factible modificar ese umbral al dolor. ¿De acuerdo? Claro, lo puedo modificar con medicamentos. Doctor, pero estaba, bueno, ahí en el documento que usted Sí, mandó venía ese ejemplo de cuando eran los dolores de parto y todo eso, sí, y decía que también intervenían o sea, para que el dolor no fuera tan fuerte y todo eso, intervenían las emociones, ¿no? Y los claro. sentimientos en ese sentido. La corteza prefrontal, el lóbulo límbico, ¿ok? Y entonces si nos enseñan a manejar estas emociones, a manejar esta corteza prefrontal, yo puedo disminuir, ¿sí?, la intensidad del dolor. O sea, puedo incrementar mi umbral al dolor. ¿Ok? Claro, en la actualidad, por ejemplo, pues, tuvimos un bebé. Mi esposa tiene un umbral muy bajo. De hecho, fue a terapia, ¿sí? Pero por X situaciones de su útero, Luis nunca se puso de cabeza, ¿sí? Entonces, eh, los ultrasonidos y todo lo demás nos dijeron, pues no, va a ser cesárea. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues hay otro tipo de tratamientos. En la actualidad hay unas bombas, ¿verdad?, que inyectan el analgésico y pues es lo mismo, es terapia sin dolor. Bien, entonces hay muchas maneras de quitar el dolor.
Estas bombas de infusión se ponen después de que salen de la cirugía, se quedan ahí 24 horas y pues nunca hay dolor, nunca. Entonces hay maneras para modificar el dolor. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, otra pregunta acerca de esto? ¿No? Entonces no olviden, por favor, que tienen esa vía para controlar el dolor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así como tengo vías, por ejemplo, las espinohipotalámicas, que magnifican el dolor. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque me están informando de daño, la información sube hipotálamo y me pongo pálido totalmente, taquicárdico. O sea, tengo muchas respuestas viscerales al dolor. Bueno, también eso llega a modificarse. ¿Sí? Entonces, la idea es que como médicos podemos indicarle a los pacientes que en base a ciertos procedimientos podemos modificar, ¿sí?, su comportamiento hacia el dolor. ¿Ok? Y ya si les interesaron los artículos, luego les mando más. Hay muchos sobre los diferentes, cómo tratar el dolor crónico, por ejemplo, ¿sí? O en sus libros. Si ustedes leen lo relativo a dolor crónico, van a ver que las vías se modifican en forma importante. Las conexiones, ¿sí?, ¿ok?, ante un dolor que es siempre constante. Bien, de hecho, pues, algunos de ustedes, si les gusta dolor, especialícense en eso. Lean y lean y lean hasta que dominen todas las facetas del dolor. Y un buen día por ahí pueden encontrar su camino para la especialidad que ustedes quieran. ¿Ok? Es un tema muy amplio, pero es fantástico porque la mayor parte de los pacientes, un alto porcentaje va con nosotros por dolor. Y si yo me hago un especialista en esto, pues puedo manejar perfectamente bien todas las técnicas, tratamientos farmacológicos, psicológicos, etcétera, para manejar el dolor. ¿Ok? Y hay muchos. Bien. Yo espero, hasta aquí vamos a dejarlo de las vías esteroceptivas y vamos a iniciar con las vías propioceptivas. ¿Ok? Entonces vamos a compartir lo que es la presentación de vías propioceptivas. Bien. Cuando hablamos de vías propioceptivas, que lo hemos hecho a todo lo largo del curso, ¿sí?, hablamos que tenemos una serie de receptores en ciertas regiones del cuerpo. Unas de esas regiones son todos los músculos estriados esqueléticos, derivados tanto de los somites como de los arcos branquiales. ¿Ok? Todos. Eferentes somáticos generales o eferentes viscerales especiales. Y en esas estructuras, en esos músculos, yo voy a tener un tipo de receptores que se llaman usos neuromusculares. Usos neuromusculares. Y aquí pueden ver ustedes que se clasifican de dos tipos: de bolsa nuclear, ¿sí?, y de cadena nuclear. ¿Ok? El otro receptor importante es el que está ubicado en los tendones. Son parte importante de los músculos estriados esqueléticos, los tendones. Y entonces ellos se llaman
órganos tendinosos de Golgi. Y el último, o más o menos de los últimos, son las terminaciones de Ruffini en este cuadro, ¿ok? Que me manejan tensión, fuerza muscular, movimiento articular, ¿ok? Pero no son los únicos. O sea, no quiero que se queden con que son los únicos receptores que me informan sobre propiocepción. Hay más. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini son ricos en las articulaciones para presión. ¿Ok? Entonces, voy a tener una serie de receptores en los elementos de una articulación. Fíjense, yo veo una articulación, la que sea, y sé que tiene una superficie articular, sé que tiene una sinovial, una cápsula articular, tiene ligamentos, se insertan cerca tendones musculares, etc. ¿Ok? Entonces, todos esos receptores, cuando yo muevo, por ejemplo, mis dedos, si yo tengo los ojos cerrados, inmediatamente me informan si los dedos están flexionados o están en extensión. Y entonces, ¿qué receptores participaron? Los usos neuromusculares, cuando el músculo entra en contracción, o el grupo contrario en relajación. Los usos neurotendinosos, ¿sí? Porque el músculo está contrayéndose o relajándose. Y los receptores de las articulaciones. ¿Ok? Entonces, cada movimiento que ustedes hacen con su cuerpo inmediatamente es registrado tanto en corteza cerebral como en cerebelar. Y esa información se llama propioceptiva. ¿De acuerdo? Este esquema ya lo habíamos visto, ya habíamos platicado de él, y aquí tengo la masa muscular. Póngale el nombre que quieran a este músculo, bíceps, por ejemplo, ¿ok? Y veo todas las fibras extrafusales, y aquí veo el saquito de fibras intrafusales. Este es el uso neuromuscular, ¿ok? Aquí lo separamos, separa. Y este es el uso neuromuscular. Ya habíamos platicado que es un receptor y es un efector, ¿ok? Que capta grado de contracción y relajación de las fibras intrafusales. Pero vemos que hay neuronas rojas y azules. Las azules, vean, llevan la información, pero llevan la información del uso neuromuscular, pero de muchas otras estructuras receptoras que están en el músculo, en las fascias, en las aponeurosis, etc. ¿Ok? Bien, este me informa del grado de contracción o relajación del uso neuromuscular. Y quedamos que era el marcapaso del músculo. En el momento en que el uso se contrae, toda la masa muscular se contrae a través, ¿verdad?, de neuronas alfa. Estas son las neuronas alfa. Y las que llegan al uso son las neuronas gamma. Entonces, acuérdense siempre, ¿quién inerva a los músculos intrafusales? Las neuronas gamma. ¿Quién inerva a los músculos extrafusales? Las neuronas alfa. Entonces, mi uso neuromuscular es un receptor y es un efector. Es el que controla el tono muscular. ¿Ok?
Pero bueno, eso lo veremos en sistemas motores. Ahorita estamos hablando de vías propioceptivas. Entonces, las fibras azules son las que me van a llevar la información de cómo está ese músculo. Está flexionado, está en extensión o qué grado de tono muscular posee. Por el otro lado, vean aquí los tendones. Entonces aquí están los órganos tendinosos de Golgi. ¿Sí? Pues son los tendones, son el conjunto de fibras a través de las cuales me fijo a los huesos. Y ustedes ven aquí, vean, Pacini, Ruffini, ¿ya los vieron? Como receptores importantes en las articulaciones. ¿Ok? Mínimo, usos neuromusculares, órganos tendinosos de Golgi, corpúsculos de Pacini y Ruffini. Mínimo, esos receptores son los que ustedes deben asociar con las vías propioceptivas. El esquema, igual que el anterior, este está más sencillo, más simplista. ¿Sí? Dice vías propioceptivas conscientes. El examen es sábado y domingo, del de la plataforma. Nosotros mañana tenemos examen de vías esteroceptivas y propioceptivas. ¿Ok? Bueno, ¿qué van a manejar? Aquí están los receptores. Usos neuromusculares, neurotendinosos, y en las terminaciones articulares, pues mínimo, Pacini, Ruffini. ¿Ok? Estos receptores, ¿dónde van a estar? En músculos, tendones y articulaciones. En la cabeza, vía propioceptiva consciente de cabeza. Tengo músculos. Tengo una articulación temporomandibular. Una articulación móvil. ¿Ok? Bueno, esos músculos de la cabeza y esta articulación, vean, sus neuronas propioceptivas van a ir al núcleo mesencefálico del quinto. ¿Y qué va a hacer el núcleo mesencefálico del quinto? Va a procesar la información propioceptiva y la va a mandar vía lemnisco trigeminal al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Aquí en este diagrama ya tiene nombres. En el de las esteroceptivas no. Bueno, pues tienen que ponérselos igual. ¿Sí? Aquí tengo la neurona tálamo cortical al área 312 y de ahí a la 57. Si se dan cuenta, es el mismo esquema. Tanto la esterocepción como la propiocepción llegan al área 312. ¿Sí? Y el esquema sigue siendo el mismo. Receptor, nivel de recepción periférica. Primera neurona, nivel de aferentación periférico. Primera sinapsis, nivel de recepción central. Ya vimos que en cabeza es el núcleo mesencefálico del quinto. Y de tronco y extremidades, pues tengo que dividir en dos. De T6 hacia abajo, de T6 hacia arriba. Si es de T6 hacia arriba, las neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas van a llegar al núcleo cuneiforme, cuniatus. Van a entrar a médula, ascienden por el cordón posterior y forman el fascículo cuneiforme. ¿Ok? El cual va a terminar ¿dónde? En el núcleo cuneiforme. Si es de T6 hacia abajo, verde, miembros inferiores y región inferior del tronco, viajo por la neurona periférica, entro a médula y formo el fascículo grácil. Y voy a terminar al núcleo grácil. Grácil y cuneiforme están en médula oblonga. Estos dos núcleos, sus neuronas se van a unir y van a formar el cuerpo, la decusación sensitiva y luego van a ascender formando el lemnisco medial. Y como es de tronco y extremidades, tengo que ir al núcleo ventral póstero lateral. No al medial, ese es de cabeza. Y todo lo demás es igual. Tálamo corticales,
que viajan por la corona radiada a través de la cápsula interna y llego al área 312. ¿Ok? Las conexiones son iguales que la organización sensorial. Desde el tálamo puedo enviar al circuito información al cíngulo, al lóbulo límbico, a la corteza prefrontal, etc. ¿Sí? Para el manejo de esta propiocepción. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Ustedes están viendo aquí cosas que ya vimos en médula. Veo la neurona que entra. ¿Sí? De hecho, este dibujo está mal. Deben corregirlo. Porque estas neuronas que van a subir, ¿sí? Dice columnas posteriores, ¿verdad? Y luego dan colaterales a la médula. ¿Qué está mal? ¿Quién me dice qué está mal de ese esquema? ¿Por qué tendrían que modificarlo? ¿10 segundos y ya llevan 8? Nadie. ¿Qué está mal? Que la propiocepción, si está en esta zona, esto es cuneiforme. Este es el fascículo cuneiforme. Y el fascículo cuneiforme no da colaterales a la médula espinal. ¿Ok? Porque la propiocepción inconsciente viaja por el núcleo paracuneatus, acá arriba. Estas flechitas deberían estar aquí, en el fascículo grácil. Y entonces sí da colaterales a el asta posterior, como estas, para terminar en los núcleos torácico y propioceptivo basal o células bordeantes de Sherrington o la que quieran, que van a dar origen al sistema espinocerebelar. ¿Ok? Pero muy pocas gente se dan cuenta de este error, ¿no? Esto tendría que irse hasta grácil y quedaría perfecto. Cuneatus no da esto. ¿Ok? Por el otro lado lo dejamos porque es las conexiones aferentes hacia el sistema anterolateral, o sea, lo que es dolor, temperatura, tacto y presión. ¿Queda claro? Entonces aquí ven los usos neuromusculares, ven el corpúsculo de Pacini como parte de la propiocepción. Este es un esquema clásico del Netter, en el cual ven muy bien cómo entran las neuronas propioceptivas, cómo unas entran a médula, las de T6 hacia abajo, y las otras van a ascender para llegar a los núcleos grácil y cuneiforme. ¿Ok? Entonces, subiendo por toda la médula, aquí forman el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Grácil delgado. Eso es lo que quiere decir. Cuneiforme. ¿Sí? En forma de cuña, cuneiforme. Bien, una vez que esta neurona llegó a estos núcleos, vean aquí cómo se cruzan al lado contrario y forman la decusación sensitiva. Y entonces, ya en el lado contrario, ascienden. De hecho, aquí está otro grácil cuneiforme, van a dar fibras y aquí se formará otro lemnisco medial. Y entonces ascenderá por acá. Este lemnisco medial asciende hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí vamos a utilizar neuronas tálamo-corticales al área 312. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Estas son las vías propioceptivas conscientes. Vean esto, este esquema es fantástico. El homúnculo sensitivo. ¿Ok?
vean aquí la sensibilidad de la lengua, hasta abajo, de todo el macizo facial. Vean qué grandes labios, ¿sí? Un gran primer dedo en la mano, ¿ok? Mucha sensibilidad. La mano, el brazo, vean los gigantes. Y luego vean el cuerpo, disminuye la sensibilidad. Y casi llegando al óvulo límbico tenemos la sensibilidad de la zona genital. Entonces ahí se recibe tanto esterocepción como propiocepción. ¿Ok? ¿Sí? Es el homúnculo sensorial. Bien, les pongo los esquemas del Jaynes. Es exactamente lo mismo. Vean, grácil cuneiforme, llego al núcleo grácil, cuneiforme, se cruza, lemnisco medial, lo siguen en el puente, en el mesencéfalo, en la médula oblonga. Y vean que las fibras llevan una organización. ¿Ok? Una organización perfecta, somatotópica. Es algo fantástico. Vean, en médula, mi pie, las fibras de mi pie estaban pegaditas al tabique medio posterior y las del cuello hasta la región más lateral. Y entonces aquí veo como pie, pierna y parte de pelvis, abdomen y tórax, grácil. Y veo aquí tórax, mano, brazo, cuello, cuneiforme. Estamos hablando del cordón posterior. Cuando se forma el lemnisco medial, ahora en bulbo, vean cómo cambia la posición. Va de delante a atrás, no de la línea media hacia afuera. Y entonces veo el pie en la parte más ventral, pegadito a la pirámide, y el cuello en la parte más dorsal. En puente se modifica esta posición, ¿ok? Y luego véanla aquí en mesencéfalo. En la parte más dorsal voy a tener el pie. Y hacia la región media y ventral, pues voy a tener el cuello. ¿Ok? Entonces vamos cambiando de posición hasta que llego al tálamo, al núcleo ventral póstero lateral. Y vuelve a hacer lo mismo. Esto es extremidad inferior y esto es extremidad superior. Y esta zona que ven aquí es el núcleo ventral posteromedial que va a corresponder a la cabeza. A la cabeza. Si lo ven aquí, vean en la cara medial, en azul corresponde a pie, pierna, muslo, pelvis, cara medial. Y luego el resto del cuerpo hasta por fin terminar en cabeza. Entonces, estas posiciones son importantes que ustedes las recuerden. ¿Ok? Porque tanto la esterocepción como la propiocepción de extremidades inferiores y mitad inferior de tronco llega a la cara medial del área 312. Y el resto, extremidad superior y cabeza, a la cara lateral. ¿Ok? Es lo mismo, vean, el menisco medial, lo mismo que acabamos de ver ahorita, de pie a cuello, de la región anterior o posterior, médula, de la región medial a la región lateral. Vean, cuello casi en el asta posterior, en la entrada del fascículo de Lissauer. ¿Ok? Y las fibras en los núcleos centrales, ¿sí? En los núcleos gráciles y cuneatos también van a irse agregando en función de las zonas de donde van a provenir para formar el lemnisco medial. ¿Ok? Recuerden que el núcleo cuneiforme, junto a él está el núcleo paracuneiforme, que es el que va a recibir la propiocepción para enviarla a cerebelo, de T6 hacia arriba. Entonces, estos son cosas muy simplistas, ya las vimos. También vimos estos esquemas con respecto a irrigación, ya habíamos platicado. La cara medial es la arteria cerebral anterior,
La cara lateral es la arteria cerebral media. ¿Ok? Y las talamogeniculadas que irrigan lo que es mi núcleo ventral posteromedial y ventral posterolateral en tálamo. ¿Ok? Este esquema solo se los pongo para que recuerden algo. En la corteza cerebral nosotros decimos, este es el giro central. El surco central. Este es el surco precentral. Y este es el surco postcentral o parietal ascendente. Entonces, este es el giro precentral y este es el giro postcentral. Entonces decimos, el giro precentral son las áreas 3, 1, 2. Y el giro precentral es el área 4 y el giro postcentral son las áreas 3, 1, 2. Y a veces pensamos que solo es la superficie. No. Si ustedes observan aquí estos son los giros. Vean el surco central. Aquí está el surco postcentral. Y entonces la corteza que vemos, pues solo abarca una parte de las diferentes áreas. Vean, por ejemplo, el área 4 se mete totalmente y aquí se forma el área 3A, 3B, ¿sí? ¿Ok? El área 1 y el área 2, que se continúa hacia abajo con 5 y 7. Recuerden, el giro postcentral es 3, 1, 2. Y en algunos libros van a ver que hablan de 3A, 3B, en fin. ¿Ok? Entonces, para que no les resulte extraño cuando vean que les adicionan a las áreas letras. Quiere decir que son zonas específicas de esa área. Por eso les pongo ese esquema. ¿Ok? Aquí lo que están viendo es la vía propioceptiva de cabeza. Vean, el nervio trigémino. ¿Ok? Y las neuronas, volvemos a caer en lo mismo, ¿va? Vean aquí, ¿sí? El menisco medial. Bueno, esto lo vamos a dejar para después, porque básicamente es núcleo sensitivo. Ya lo habíamos visto. El sensitivo no está el mesencefálico. Ok. Si seguimos con lo mismo, vean las sensibilidades de las diferentes regiones en el giro post central. Cada zona del cuerpo tiene su zona de neuronas. ¿Ok? Así como en tálamo. También cada región del núcleo talámico tiene sus diferentes regiones del cuerpo. De ahí viene lo de dolor fantasma. ¿Sí? Si yo estimulo la corteza cerebral en la zona donde está mi mano, que me quitaron hace 5 años, ¿no? Y la estimulo, puedo llegar con ustedes y decirles, oiga, traigo muchísimo dolor en los dedos de la mano derecha. Y ustedes me ven y traigo un muñón ahí y no hay mano derecha. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Pues que algo está estimulando ciertas zonas corticales o talámicas que siguen ahí y que representan a esa parte corporal. Y entonces hablamos de un dolor fantasma. ¿Ok? Entonces, la idea es que así como aquí ponen sus dedos, ¿no? O aquí, bueno, en las... Está todo mi cuerpo representado, todo. Bien. Si vemos la vía propioceptiva de cabeza, para iniciar con ella, vean aquí les puse un solo ejemplo. Yo puedo hacer tantas vías propioceptivas como quiera. O puedo hacer una general. ¿Sí? En su documento creo que vienen separadas en las vías extrínsecas del ojo,
de los músculos masticadores, ¿sí? O derivados de los arcos, de los músculos linguales, pero pueden hacer una sola vía. ¿Ok? Vean, si yo hablo de músculos extrínsecos del ojo, entonces me refiero a recto superior, inferior, medial, lateral, elevador del párpado superior, oblicuo mayor y oblicuo menor. Esos músculos van a estar inervados por los nervios 3 y 4 y 6. Entonces las neuronas propioceptivas vienen por estos nervios. ¿Y a dónde llego? Al núcleo mesencefálico del quinto. Pero si pongo los linguales, pues llegan al núcleo mesencefálico del quinto. Y si pongo masticadores, y si pongo faciales, y si pongo laringios y faringios, todos van a llegar al núcleo mesencefálico del quinto. Entonces puedo hacer una sola vía o puedo hacer muchas vías, una por cada músculo. ¿De acuerdo? Pero siempre voy a llegar al núcleo mesencefálico del quinto. Este núcleo posee el cuerpo de la segunda neurona y el axón sale y entonces viaja por las fibras trigémino-talámicas, ¿verdad? Posteriores o vía secundaria dorsal del quinto o simplemente lemnisco trigeminal. Si no viene nada de eso, pues dicen ustedes lemnisco trigeminal. ¿Ok? ¿Y a dónde llega? Pues al núcleo ventral posteromedial, que nos aprendemos también se llama arcuato. Arcuato, es un nombre antiguo. La tercera neurona sale de este núcleo y se va a dirigir por la corona radiada y la cápsula interna al área 312. ¿Sí? Es muy simple. Estas vías esteroceptivas y propioceptivas son muy simples. Nada más tienen ustedes que agarrar sus diagramas y aprendérselos. ¿Sí? Viajan por los mismos, casi por los mismos caminos. Cambian un poco sus receptores, sus fascículos y sus núcleos. Ok. ¿Alguna pregunta? Ustedes ya tienen ahí lo que es la vía propioceptiva consciente de cabeza, la vía propioceptiva consciente de T6 hacia arriba y la vía propioceptiva consciente de T6 hacia abajo. Y es el mismo esquema que acabamos de ver. ¿Sí? Las vías propioceptivas inconscientes siguen usando los mismos receptores, son los mismos. La información viene de todos mis músculos, todos. ¿Sí? Nada más que ya no se van a dirigir a corteza cerebral. Ahora se va a dirigir la información a cerebelo. Para que el cerebelo, al ser un centro motor, genere las respuestas somáticas en forma inconsciente a ciertos estímulos. El que yo esté platicando ahorita con ustedes y estuviéramos de frente en un salón, verían que me estoy moviendo, que hago gestos con la cara, etc. Esos movimientos que yo estoy haciendo con el cuerpo no son corticales, no son conscientes. El que mis manos estén así, parte es consciente e inconsciente porque lo estoy haciendo en este momento, porque estoy hablando de esto. Pero si yo estuviera platicando de muchas cosas, estos movimientos son inconscientes. Cada uno de nosotros comemos, nos movemos, bailamos, platicamos, movemos los miembros superiores, inferiores, de maneras específicas. Tienen un tono o un sello personal. Entonces, si ustedes ven a maestros dando clase, sí, es fantástico porque algunas veces me los he encontrado remedando a fulano, a sutano o a uno mismo, ¿no? ¿Cómo se mueve el profesor fulano? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y cómo te dice? Y entonces alguien pasa y empieza a imitar esa forma particular
que tiene una persona al hablar, al actuar, al caminar. Bueno, esos movimientos son motores extrapiramidales, son aprendidos, pero para que se realicen necesito que actúe la vía propioceptiva inconsciente. ¿Ok? O sea, necesito mandarle información de todos mis músculos, tendones y articulaciones al cerebelo y que éste genere esos movimientos. ¿Ok? Vamos caminando, ¿verdad? Y de momento el compañero, la compañera dice, oye, párate derecho. Ah, bueno, iba uno caminando todo encorvado. Camina y camina, cerebelar. En el momento en que alguien dice, por favor, camina derecho, inmediatamente hacemos la acción cortical. Y para que yo pueda mover esa posición, pues necesito información propioceptiva que llegue a la corteza cerebral, se procese a través de las vías propioceptivas conscientes y yo dé respuestas motoras conscientes. ¿Sí? Ya nadie me dice nada, vuelvo a mi caminar encorvado. ¿Estamos? O sea, a mi caminar de siempre. ¿Sí? Oye, no comas de esa manera. Sí, cambiamos. Entonces se nos olvida y volvemos a comer igual que siempre. ¿Ok? Entonces, ese tipo de movimientos aprendidos, ¿verdad? El pleito con los hijos, la servilleta, porque todo va a la ropa, a limpiarse en la ropa. Es un movimiento inconsciente, involuntario. Y hay que estarle recordando a esa corteza que tiene que tomar la servilleta. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, las vías propioceptivas inconscientes tratan de eso. Si ustedes ponen una cámara enfrente de ustedes y se graban unos 15 minutos, media hora, todo lo que están haciendo, pues se van a reír un rato de cómo se comportan, cómo se mueven, qué hacen, cómo lo hacen. Y todo eso ni cuenta se dieron. O al dormir, ¿verdad? ¿Sí? Dejo una cámara y voy a ver cuántas vueltas doy en toda la noche. Estoy dormido, entonces es las vías propioceptivas inconscientes y el cerebelo el que generan todos esos movimientos. Bien, entonces se aprenden estos diagramas para las vías propioceptivas inconscientes de cabeza. El camino es muy simple, son vías de 2 neuronas. El músculo macetero manda la información a través de, ¿sí? A través de una neurona propioceptiva al núcleo mesencefálico del quinto y a través de fibras trigémino-cerebelares a la corteza del palo. Y si yo estoy con la boca abierta, inmediatamente el palio cerebelo dice, oye, avísale para que la cierre. La cerramos, ¿ok? En forma inconsciente. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, alguna vez me acuerdo con otro hijo que tengo, ya grande, íbamos a la secundaria, siempre se duermen a un lado, ¿verdad? Iba con la boca abierta, ¿sí? Medio dormido, pero con la boca abierta. Y le digo, oye, Luis, por favor, cierra la boca porque 2 de tus compañeras están aquí. Estábamos parados en el alto. Este todavía abre más la boca. Abre un ojo y ve que eran sus compañeras, ¿no? Y automáticamente cerrar. Bueno, esos son los ejemplos. ¿Sí? ¿Ok? Hay respuestas motoras a acciones propioceptivas conscientes y a acciones propioceptivas inconscientes. Bien, si es de T6 hacia abajo, hacia arriba, pues veo aquí los mismos receptores de todos los músculos, por ejemplo, de extremidad superior. El fascículo, vean, las fibras aferentes somáticas generales propioceptivas en rojo. El fascículo cuneiforme llega al núcleo paracuneatos. Claro, llegó al cuneatos y se fue por las conscientes, pero para ir al cerebelo tengo que dar colaterales al núcleo paracuneatos o cuneatos lateral. Y entonces este núcleo me da origen a fibras paracúneo cerebelares.
Y esas van ¿a dónde? Al paleocerebelo. ¿Ok? Si hablamos de T6 hacia abajo, tronco inferior y extremidades inferiores, vean que las neuronas propioceptivas entran, ¿sí? Claro, se tienen que ir por el fascículo grácil, pero dan colaterales al núcleo torácico y al propioceptivo basal. Y estos núcleos dan origen a los fascículos espinocerebelar dorsal y espinocerebelar ventral. Y terminan en la corteza del paleocerebelo. Entonces, las preguntas de su examen van a ser muy simples. Fascículo propioceptivo de extremidades inferiores que se origina en el núcleo torácico. Pues espinocerebelar dorsal. Sitio donde hace relevo la propiocepción inconsciente de extremidades superiores. Pues en el núcleo paracuneatus. Sitio donde llega toda la propiocepción inconsciente del cuerpo. Corteza del paleocerebelo. ¿Sí queda claro? ¿Ok? ¿Dónde se establece la primera sinapsis de la vía propioceptiva de extremidades superiores? Pues en el núcleo paracuneatus. ¿Ya quedó claro para todos? Entonces, ustedes tienen que aprenderse lo mismo. Los mismos diagramas, ¿sí? Que vimos. Aquí ven en estos diagramas cómo, por ejemplo, entra la propiocepción en médula y forma el fascículo espinocerebelar dorsal, las neuronas del núcleo torácico. Se llamaba también núcleo dorsal de Clark, columna de Clark, hace mucho tiempo. ¿Ok? Vean aquí las células medulares limítrofes, que no es más que el núcleo, ¿sí? Propioceptivo. ¿Ok? Va a ser propioceptivo. Lo que ya hemos visto, nada más que recuerden que aquí pues los núcleos cambian en las terminologías antiguas y nuevas. Y entonces aquí veo el fascículo espinocerebelar dorsal y espinocerebelar ventral. Y ya lo que me tengo que aprender es que uno entra por bulbo y el otro tiene que subir hasta mesencéfalo. ¿De acuerdo? Por ahí lo tienen escrito. El espinocerebelar dorsal penetra al cerebelo por el pedúnculo cerebelar inferior. Y el espinocerebelar ventral sube hasta mesencéfalo y se mete al cerebelo. ¿Ok? Entonces aquí ven los dos grandes fascículos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Aquí lo ven muy bien. Vean aquí las fibras cómo penetran por el pedúnculo cerebelar inferior. Y entre estas fibras que van a penetrar, pues tengo el fascículo espinocerebelar dorsal. Vean, espinocerebelar dorsal. Aquí lo ven, espinocerebelar dorsal. Y lo ven cómo se va por el pedúnculo cerebelar inferior. Pero también el espinocerebelar ventral, vean que sube por bulbo, por puente, y en mesencéfalo entra por el pedúnculo cerebelar superior. Eso les fascina preguntar en los exámenes. ¿Ok? ¿Por qué fascículos entran los diferentes fascículos? Si yo digo fibras paracúneos cerebelares, pues si está en bulbo, pues voy a entrar por el pedúnculo cerebelar inferior. Vean aquí, tracto cúneo cerebelar, pedúnculo cerebelar inferior. ¿Ok? Bien. Las fibras trigémino-cerebelares, recuerden el núcleo mesencefálico del quinto me va a dar origen a fibras trigémino-cerebelares, no se deja esto, y estas fibras tienen que viajar por el pedúnculo cerebelar superior. ¿Ok? Toda la propiocepción de cabeza entra por el pedúnculo cerebelar superior.
Y bueno, aquí viene un ejemplo que ya ustedes lo tienen, ya no tiene ni caso verlo. ¿Sí? La vía propioceptiva inconsciente, debe ser inconsciente. Sí, no, esta es la consciente. De mitad inferior de tronco y extremidades superiores. Esta es la consciente porque llega acá al área 312, ¿ok? Pero no, ya no hay inconscientes aquí. Las inconscientes las tienen ustedes en todo, en su documento que les envié a todo el mundo sobre esta clase. Entonces tienen que aprendérselos, leerlos, complementarlos con su curso, con su libro. ¿Sí? Siempre es importante leer, sobre todo los aspectos clínicos de sus libros. O sea, una vez que aprenden los aspectos básicos, ¿sí? Pues hay que aprender un poquito sobre clínica. Si ustedes leyeron el VAR o el Haines con respecto a vías esteroceptivas, pues les habla de dolor, les habla de la vía de control del dolor, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Bueno, aquí voy a dejar la presentación, ¿sí? Dejo de compartir. ¿Ok?